중독이라는 문제를 가지고 세계 복음을 위한 제도를 Es la iglesia que abre un camino a través de la sanidad de las adicciones. ¿Sabéis qué día es el día de hoy? Hoy es una festividad en Corea. ¿Cuál es la festividad de hoy? Es el día de la independencia coreana. Hay un país parecido al nuestro. Es Israel. Israel, por el Evangelio, fue escogido por Dios. Dios tenía que enviar a Cristo y este Cristo tenía que nacer en algún lugar. Y Dios lo envió a la nación de Israel. Pero ellos malentendieron. Pensando que solo nosotros somos los escogidos de Dios y los demás no. Dios le dio el Evangelio al pueblo de Israel para que salvara a todo el mundo, pero ellos malinterpretaron esto. Y entendieron que es un Dios solo para ellos. Por eso nosotros somos la nación santa, el pueblo santo de Dios y los demás gentiles. Para que entendieran esto, Dios permitió que ellos cayeran en cautiverio y fueran arrastrados como esclavos. Aunque sea a través de ese tiempo del cautiverio, para que ellos pudieran entender la razón de por qué les dio el Evangelio y para que lo compartieran, Dios permitió ese horario en sus vidas. Acorde a la historia de nuestro país, era un país que ha sufrido mucho, donde estaba inmerso en idolatría. Pero Dios trajo el Evangelio. A través, como el misionero Underwood, él trajo el Evangelio a Corea del Sur. Y ahora es una de las naciones que envía más misioneros a todo el mundo. Dios, por gracia, dio el Evangelio primeramente a Israel, pero ellos lo perdieron. Y Dios ahora hizo que se resplandeciera la luz del Evangelio a un país que estaba inmerso en idolatría como Corea. Dios, que ama el mundo y que desea la salvación de las almas, ha permitido que el Evangelio no se quede aquí en Corea, sino que a través de nosotros se esparza a todo el mundo. En medio de todo eso, un día yo también pude recibir el Evangelio. Yo, que estaba bajo destrucción totalmente, un día pude recibir la salvación. Dios vino cuando estaba totalmente muerto. Él vino a buscarme y me salvó. Y ahora también me ha bendecido para yo expandir este evangelio a otras naciones. Como vosotros bien sabéis, Dios hace 25 años me hizo empezar la iglesia a través de una persona y ahora me ha guiado a conocer a cada uno de vosotros.
haciéndome encontrarme en el campo con una persona adicta a la droga y con otra joven a punto de suicidarse, Dios me ha dado este corazón para predicar el Evangelio. Y ahora, para poder hacer la evangelización del mundo, Dios ha bendecido nuestra iglesia. Dentro de la oración, preparando el culto el domingo, pues justo coincide en la fecha de la independencia. Entonces hay una película que es popular ahora mismo. Es El hombre que vive con el rey. Yo pensé que era un buen título al ver el título de la película. Yo soy un hombre que vive con el Rey de Reyes. Yo voy y vivo con el Rey de Reyes que ha levantado a otros por rey en el mundo también. La película donde este actor famoso coreano empieza a vivir con el rey. Yo al ver esta película, Dios a través de la película me decía, tú estás viviendo con el Rey de Reyes. El vivir con un rey de la dinastía antigua de Corea del Sur o el vivir con el Rey de Reyes es totalmente diferente. En la dinastía de Sejong hay 27 reyes que fueron establecidos en la nación. Y después, durante 36 años, cayeron en cautiverio, nuestra nación cayó en cautiverio sobre Japón. ¿Qué tenéis que ver sobre la historia? Tienes que ser capaz de ver la historia de la iglesia, de la nación nuestra. Tienes que ser capaz de ver cómo Satanás ha estado obrando invisiblemente, incluso influenciando a los políticos a lo largo de la historia de Corea. Hay una corriente espiritual que tienes que ser capaz de ver. Al principio, Dios creó el cielo y la tierra. Y al hombre lo creó a su imagen y semejanza. Y bendijo al hombre para que gobernara sobre el Edén. Los bendijo sobre toda criatura para que fructificaran y se multiplicaran y llenaran la tierra. Cuando el hombre estaba junto con Dios, disfrutaba de las bendiciones del Edén. Pero un día el hombre quedó separado de Dios. Y la Biblia lo explica muy bien, que hay un ser espiritual quien es Satanás. Él era un ángel, pero que quería llegar a ser como Dios, por eso se corrompió y cayó del cielo. Él es Satanás, el diablo. Este Satanás entró en la serpiente y derrumbó a los primeros humanos, Adán y Eva, dándoles el mensaje de que pueden llegar a ser como Dios.
Hoy también las personas no lo saben y quieren llegar a ser como Dios. 나라는 걸 가지고 하나님 괴롭고 하나님 모르도록 지금도 사단은 행사하고 있습니다. Y Satanás obra para que no puedan llegar a conocer a Dios. 성경은 모든 사람이 죄를 범하였으니 하나님의 영광을 이룰 수 없나니 의인은 없나니 아무도 없다. Por eso la palabra de Dios dice que por cuanto todos pecaron están destituidos de la gloria de Dios. 이게 하버드에서도 서울대학교에서 가르치지 않는 근본입니다. Este es el problema fundamental del hombre que no te lo enseña ni Harvard ni ninguna universidad. 문제가 지금도 그렇고 Y este problema todavía continúa. 한국이란 나라가 보조서 가지 못한 한국 신화 그 배경 속에 한국의 큰 역사가 있습니다. Este problema que también estaba en la nación, pero estaba entre medias de todos los coreanos, pero históricamente han vivido bajo ciertas circunstancias, situaciones, donde la nación caía influenciada por el chamanismo, los adivinos, brujos. Y luego vino la influencia de Confucio, también el budismo en sí. Tenéis que ver la dinastía de los Li, que gobernó durante más de 500 años. Satanás, de forma invisible, antes de que se formara incluso la nación, ya estaba obrando. Y lo creó como una nación que continuamente estaba en conflictos, con corazones divididos, donde se dividen y no son capaces de formar la unidad. El norte y el sur se divide, el este y el oeste se divide completamente. Satanás obra en medio de esta nación para que no se cree la unidad. Obrando para que vivan centrados en las familias, no deja lugar para que Dios pueda obrar en ellos. Como es política, siempre hay grupos en la política. La izquierda y la derecha, donde está muy diferenciada en el este y el oeste de la nación. Y sin conocer realmente lo espiritual. Las personas viven sin conocer lo espiritual. Porque no se lo enseñan. Porque en la escuela no los hacen ver esto. Y porque no hay libros que hablen de ello. No lo enseñan en las universidades. Tampoco en Harvard. No se lo enseñan o no pueden enseñarlo. No pueden enseñarlo. Solo está en la Biblia. Dios abrió un camino para que pudiera salir de este lugar. Por eso en la Biblia solo está la respuesta. Solo en la Biblia está la respuesta. Y esta es la palabra de Dios. El primer libro de la Biblia es Génesis. Donde ahí podemos ver realmente cuál es el problema del hombre, cuándo comenzó y la respuesta. Pero incluso Satanás no se detiene en esto, sino que entra también en la vida de los teólogos, diciendo que son suposiciones o es una metáfora para que no crean del todo el libro de Génesis. Podemos ver la Biblia, que tiene 66 libros. A partir desde Génesis lo podemos dividir en la primera parte, que es la creación,
y luego los 4 acontecimientos y los 4 personajes principales. El acontecimiento de la corrupción del hombre, el diluvio y la torre de Babel. La creación, la corrupción del hombre, el diluvio y la torre de Babel son 4 acontecimientos. A través de esos 4 acontecimientos en el Génesis, Dios explica la salvación. Y luego habla de 4 personajes. Abraham primero, donde levanta una nación. Es la nación de Israel. Eso es Génesis. Primeramente habla del problema a través de los 4 acontecimientos y luego habla del qué es el Evangelio llamando a 4 personas. Por eso los israelitas tienen ese orgullo de que son descendencia de Abraham. Abraham es nuestro padre. Ellos tienen también un malentendido sobre esto. Luego de generación en generación aparece Isaac, Jacob y José. ¿Cuál es la clave de Génesis? El hombre quedó muerto espiritualmente al estar separado de Dios. Desde ese momento su corazón y su pensamiento quedó putrefacto. Por eso sus vidas huelen mal. No es un olor simplemente a muerte. El hombre ha de estar junto con Dios, pero está separado de Dios y no conoce a Dios. Eso es el pecado en sí. Por eso el hombre es pecador. Porque es pecador, peca. Porque nuestro espíritu está muerto, todo nuestro pensamiento y corazón es malvado. Y empiezan a vivir una vida solo mirando lo físico, lo visible. Para escapar de todo esto, Dios abrió un camino. La simiente de la mujer. No la simiente del hombre, sino de la mujer. Todo hombre nace con la simiente del hombre. Cualquier persona que nace con la simiente del hombre nace con este problema fundamental. Por eso no podía ser así y Jesús nació de la simiente de la mujer. Está hablando del Mesías, Cristo. Eso es el Evangelio original. Si no hubiese nacido de la simiente de la mujer, no podría salvarnos de la condenación del pecado y de la muerte. Por él y su sacrificio es que fuimos perdonados de nuestros pecados y recibimos la salvación. Y podemos escapar de Satanás, que es aquel que arrastra a los pecadores hasta el infierno. Por eso Dios desde el principio prometió que iba a enviar al Cristo para salvarnos, como nuestro Salvador. ¿Quién es este Cristo? Es lo importante. Si fuese Confucio, tendríamos todos que creer en Confucio. Es la simiente de la mujer que nació de una virgen. No de la relación de un hombre con una mujer que están casados. Porque de esa forma nacería con el pecado original y no puede ser en Cristo.
Por eso tuvo que nacer de una virgen que no conocía a hombre. 그리고 모든 인류의 이유는 죄니고 죄에 있어서 사망이 여기서 우리 느끼시니까 그리스도 오셔서 대신 죽으신 Para poder salvarnos había de venir y morir en la cruz. 수를 증거로 부활하신 Como evidencia de que era el Cristo, también debía resucitar. 보좌 우편으로 승천하신 Después de resucitar, debería ascender a los cielos y estar a la diestra del Padre. 우리와 함께 있으시기 위해서는 성령으로 역사하신 Para estar junto con nosotros eternamente, Él vino con su Espíritu, envió su Espíritu. Él es Cristo. 그리스도 자격으로 이 땅에 오신 분이 딱 한 분이십니다. Solo hay una persona que vino cumpliendo todos estos requisitos para ser Cristo. 석가라면은 우리는 불교입니다. Si fuera Buda, tendríamos que ser budistas. 공자라면은 우리는 유교입니다. Si fuera Confucio, tendríamos que creer en su ideología. Si fuera Sócrates, tendríamos que seguir la filosofía. 성경이 예언되진 대로 이 땅에 오신 분은 딱 한 분입니다. Acorde a las profecías que hay en la Biblia, solo hay una persona que nació así. 처음의 몸에 성령인데 되셔서 십자가 죽고 부활하셔서 성천하신 분은 딱 한 분입니다. Solo hay una persona que nació de esta forma y murió en la cruz, resucitó y ascendió a los cielos. ¿Quién es? ¿Quién es Él? 예수님이십니다. Él es Jesús. 2000년 전에 동정녀 아래 몸에 성령으로 Por eso Jesús es que hace más de 2000 años, Él 십자가에 지은다. fue concebido en una virgen y nació. Y de forma real, murió y resucitó. Hay muchas evidencias de que resucitó. Jesús, quien resucitó, ascendió a los cielos. 하늘 보좌 우편에 Y ahora está a la diestra del Dios Padre. 그러니까 예수님이 십자가 지시기 전에 자꾸 이야기했어요. Pero Él continuamente, antes 내가 가야 de morir en la cruz, Él hablaba de algo. 또 다른 보혜사가 오시다. Hablaba de que Él tenía que marchar, de que es bueno para los demás que yo muera, que yo me vaya. Pero los discípulos no podían entender estas palabras. 내가 죽으심으로 하나님 만난 길을 여셨죠. Era necesario que Él muriera para abrir ese camino a encontrarse con Dios, pero también porque iba a venir el Espíritu sobre nosotros. Él acabó con toda condenación del pecado en la cruz. Resucitó también y acabó con toda autoridad de Satanás. 우리 안에 오시는 Y vino a nosotros, en nosotros. 우리 인간과 함께 얻은 하나님의 생명이 우리 안에 오셔요. ¿Por qué? Porque la vida de Dios que estaba antes en el hombre original había de ser restaurada en nosotros. Pero en mí había pecado. 거룩하신 하나님이 죄인과 함께 오셨죠. Y Dios no puede estar junto con el pecador. 그래서 그리스도 오신 예수님이 십자가 지신 Por eso Dios envió a Jesús y Él murió en la cruz. 여러분의 모든 죄를 Y después de resucitar acabó con todos nuestros pecados. 성령으로 역사하셔서 우리 안에 하나님의 나라가 우리 안에 임하는 겁니다. Y hizo que todos nuestros pecados, que dentro nuestra venga el reino de Dios. 지금까지 Pero las personas no conocen esto. 우상 숭배를 할 수밖에 없습니다. Por eso en Corea hacen idolatría. 저와 여러분의 지역이 가문이 우상 숭배를 할 수밖에 없습니다. Continuamente están bajo idolatría. 안 보는 이 마귀가 실제로 뭐냐 우상 숭배 할 수밖에 없도록 몰아갑니다. 여기 시골 오래된 지역 가보면 절간 중심으로 무속인 중심으로 지역의 영적 성들을 막 장악하고 제사 지내게 만들고 무사 숭배하도록 막 지금 Por eso, a través o centrado en los adivinos y brujos de cada región y los templos budistas que se establecieron por regiones, todas las familias se dedicaban a idolatrar a los ancestros, a los ya fallecidos, les daban culto
porque pensaban que tenían que hacerlo así, donde creaban también ídolos y los adoran. A través de los brujos y chamanes que están poseídos por demonios, esto fue transmitido a toda la nación de Corea. De esta forma, Satanás empezó y los demonios a obrar en el corazón y pensamiento de cada uno de ellos. Y de esta forma los lleva a destrucción. Por eso podemos ver en la historia del general en Corea del Sur, él mata a su sobrino para él llegar a ser rey. Acaban poniendo en su corazón ese orgullo que les lleva a querer ser como Dios y alcanzar esos lugares. Es la influencia de Satanás y los demonios en sus vidas, a través de la idolatría, a través de los rituales a los ancestros. Los demonios se apoderaron de ellos y ha hecho que esta nación sea número 1 en suicidios. Una persona, diácono de nuestra iglesia, me dijo esto, que un joven, más joven que él, amigo suyo, se ha suicidado. Tenía que predicarle el evangelio, pero nunca lo hice y me acuerdo mucho de él. Hay muchos problemas en el mundo. Pero los políticos no saben sobre esto y solo hacen política. No saben cuál es el problema espiritual que hay en este mundo. Y se vuelven presidentes de gobierno o políticos que gobiernan una ciudad. Los políticos y los partidos políticos en sí hacen su política desconociendo esto, donde solo desean alcanzar poder e influencia sobre los demás. Esta corriente continúa en nuestra nación. Esta obra continuamente se levanta. En medio de todo ello, tenemos que ver realmente por eso yo, viendo el problema de la adicción, que es un problema que se ha hecho visible, es el campo por el que entro para explicar el Evangelio. Dios me bendijo para poder conocer a una persona adicta y a una joven que estaba a punto de suicidarse y ahora ha abierto un camino entero para predicar este evangelio a través de este encuentro a todo el mundo. Pero antes de ello hay una conciencia sobre la historia que Dios me ha dado y también soy consciente de mi llamado. Y me ha hecho ser consciente de mi misión. Antes de empezar nada, Dios me ha hecho ser consciente de estas tres cosas. ¿Bajo qué corriente de la historia estáis? Tienes que conocer esto. Es la historia. Es la corriente que ha venido fluyendo hasta ahora. Parece que hay muchos edificios de iglesia, pero es difícil encontrar una iglesia. Hay muchas iglesias, hay pastores, pero los creyentes están decreciendo.
Y estamos en una época donde las iglesias, los edificios de las iglesias están cerrando. Entonces, hay organizaciones que tienen autoridades. 복음이 들어오면서 교회가 세워지면서 지금까지 들어오는 그 기득 En Corea, así como entró el Evangelio y creció, se levantaron organizaciones que empezaban a tener la autoridad espiritual sobre otros. Y ellos están sentados en ese lugar hoy día. 나라가 우리나라를 압박했죠. Por eso, un día Japón colonizó Corea del Sur y obligó a los coreanos a hacer idolatría, 신사참배 우상숭배가 아니다 해도 된다. donde obligaban a los pastores a que predicaran que está bien hacer idolatría, no pasa nada. Pero hubo algunos de ellos que decían, no, aunque me cueste la vida, no podemos hacer idolatrar otras personas. Entonces pastores como el pastor Chuki Chol le nombraron herejía porque 올바른 소수를요. aquellos que tenían autoridad decían que teníamos que decir que se puede hacer idolatría, y él dijo que no. 올바르게 복음 가지고 복음 전하려고 하는 목사를 이단 만들었어요. Y aquellos que querían hablar que realmente deben dar culto solo a Dios y no a los ancestros, los crearon y los levantaron como herejías. Los nombraron herejías porque ellos son los que tienen el poder. Además, son la mayoría. Entonces, a una minoría les hicieron caer en gran persecución. 틀려도 사람이 Y la mayoría que pensaba, lo que pensaba la mayoría, 하나님을 원하는 거 아니거든요. eso no es lo que Dios quiere. 올바른 소수를요. 기득권이 이단 누명시하고 Y de esta forma, a la minoría que estaba correcta en el Evangelio, los levantaron como, los nombraron herejes. 실제 이단 Pero también había herejías verdaderas. 여러분 이 흐름을 잘 보셔야 돼요. Tienes que ver bien esta corriente. Es la corriente de la historia. La corriente de la historia. 하나님이 타락하자마자 인간들에게 구원의 길을 주셨어요. 많은 Dios abrió un camino para el hombre, así cuanto nada más caer 2000년 전에 오셨는데 separado de Dios. 예수님 알지도 못했는데 오지도 못했는데 지옥 갔어요. Una persona una vez me preguntó, Pastor, Jesús vino hace 2000 años, ¿qué ocurrió con las personas que nacieron antes que Jesús? 사람이 몸을 입고 이 땅에 오신 게 2000년 전이지 인간이 생기기 이전부터 계셨고 인간의 이 타락하자마자 보내실 것을 약속하셨어요. Pues sí, hace 2000 años que que Dios se hizo hombre y vino con carne y hueso como Jesús a esta tierra, pero Jesús estaba ya desde tiempos eternos atrás. 영원전 그리스도 Por eso es un Cristo eterno al que nosotros creemos. 성삼위 하나님 삼위일체를 잘 Y tenemos que entender bien la Trinidad. 저와 여러분 이 땅에 있기 전에 이미 계셨던 분이고 인류를 창조할 때 창조주로 계셨던 분이에요. Jesús es aquel que 그래서 구약 성경은 estaba ya en la creación. 그리스도를 보내겠다는 예언이 Y el Antiguo Testamento solo nos habla de que ese Cristo iba a ser enviado. Y el Nuevo Testamento que nos habla que Él ya ha venido. Y, 정들의 문제 y el resto, después de los Evangelios, son las evidencias de que realmente fue así. 메시아 오신 그리스도 다시 재림주로 오신 그리스도 Es Cristo que iba a venir y Cristo que ya ha venido y volverá. Esa es la corriente de la Biblia. 메시아가 올 것이다. El Mesías va a venir. 이전의 사람들도 메시아 그리스도가 올 것이라는 것을 바라보고 믿음으로 구원받았어요. Y antes de nacer
Jesús, las personas recibían salvación en fe, creyendo que el Mesías iba a venir para salvarles. En el Antiguo Testamento de esta forma recibían la salvación y sus pecados eran perdonados. Dios hablaba el Evangelio a todos ellos antes de que viniera Jesús. Dios, el hombre nada más caer en pecado es que Dios ya les dio la respuesta. Si piensas que todos fueron al infierno porque nacieron antes de Jesús, es porque no lo sabes. Vino hace 2000 años, pero en realidad Él fue ese camino y abrió ese camino desde el principio. Y Dios continuamente, a través de los acontecimientos como el diluvio, la Torre de Babel, hablaba continuamente del Evangelio. Después, centrados en las personas, los explicaba qué es el Evangelio, llamando a la familia, que se volvió una nación. Eso es Israel. A través de Israel, y la historia de Israel nos habla y explica qué es el Evangelio. Y como no entendían realmente el Evangelio, cayeron en cautiverio y esclavitud. Y también nos muestra qué es lo que ocurre cuando realmente se aferran al Evangelio. A través de Israel está explicando esto continuamente y nos ha dado el Evangelio. Pero ellos perdieron el Evangelio y se volvieron esclavos de Egipto. En ese momento Dios levantó a Moisés para que liberara a su pueblo y los llevara a hacer sacrificio de sangre. Al caer en esclavitud con Egipto, perdieron el Evangelio durante 400 años. Pero después de 400 años, Dios levantó a Moisés para restaurar la corriente del Evangelio nuevamente. Y otra vez se perdió. Y cayeron en esclavitud y cautiverio en Babilonia, donde Dios, después de un tiempo en silencio, nuevamente restaura el Evangelio a través de un profeta como Isaías 7:14. Otra vez se perdió el Evangelio y cayeron bajo la colonización de Roma. Y fue en ese momento que Pedro pudo confesar, después de cientos de años, que Jesús, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Perdieron el Evangelio después de incluso llegar a conquistar a Roma, pero se perdió el Evangelio, y en el año 1517 Dios levantó también a Lutero para decir que el Evangelio, la justicia de Dios se revela por la fe y para fe, mas el justo vivirá por la fe. Que no se recibe la salvación por tus acciones, sino que solo por fe el justo vivirá por la fe. Ya han pasado 500 años desde esa confesión de Lutero. Y hay muchas iglesias, hay muchos templos de iglesias en Corea del Sur, pero en el campo no hay iglesia. Hay muchos problemas mentales en Corea del Sur, adictos, gente con problemas graves, y no hay nadie que tenga la respuesta para hablarles. Bajo esta corriente, en esta época, yo veo la adicción como un problema. El problema de esta época. Hay muchas iglesias, hay muchos pastores, pero los creyentes están decreciendo y las puertas están cerrando. De forma especial, la adicción se está expandiendo por todo el mundo y destruyendo los países. Hace 20 años decían que Corea estaba libre de drogas. Y ahora es una nación
es una nación donde la adicción es un problema grave. El resultado del problema espiritual. 이 시대적 중독의 시대의 문제를 가지고 그리스도를 설명하라고 하나님이 주십니다. Donde veo que para explicar a Cristo, Dios me ha levantado para explicar el Evangelio a través de este campo. 없어져가는 복음을 하나님이 가장 심각한 마약이라는 거에 빠져 있는 사람을 복음으로 살리라고 하나님 내게 부르십니다. Para explicar el Evangelio, para salvar el Evangelio, Dios en esta época me permite proclamar en el campo de la adicción el Evangelio. Y no estoy hablando de solucionar la adicción de una persona. No estoy hablando de sanar simplemente o liberar de la adicción a las 이 personas. 시대에 복음을 회복하자. En esta época donde el Evangelio se está perdiendo, donde cada vez las personas miran menos al Evangelio, restauremos eso. Yo tengo esta conciencia sobre la historia. Debes tener esta conciencia sobre la corriente de la historia. 역사의식이 문제 있어요. Tienes que tener esto para poder ser la persona que puede ir hasta lo último de la tierra. 여러분 인생의 역사의식이 있어요. Tienes que ser consciente de la historia. Aquí está el abuelo de el asistente pastor Lee. Y tiene 90 años. 90년 살아오시면서 많은 걸 봤겠죠. Habrá visto muchas cosas durante 90 años. Incluso estuvo en el tiempo 역사의 흐름 속에 많은 de la guerra de Corea. 그리고 이 Él experimentó muchas cosas. 단위에 계시지 않습니까? 그 지역에 한 100여 명이 사는 걸로 알고 있어요. 그 지역 가보세요. Y vivió en un pueblo donde vivían 그 가문을 100 personas. Ir a ese pueblo, veréis. El que gobierna ese pueblo es el chamán. 잡고 있습니다. Es la oscuridad quien ha gobernado por completo en ese lugar. 수남 용사님 외할아버지는 하나님 앞에 가시기 전에 정말로 하나님 지금까지 우리 조상이 우리 가문이 우리 이 지역이 하나님 모르고 살았는데 내 남은 생에 이 지역 사람들이 복음 듣게 하옵소서 기도하십니다. Entonces el abuelo del asistente pastor Lee, antes de ir al cielo, debe estar orando que este es el evangelio que ha de ser compartido en ese pueblo donde yo vivo. Eso es 그게 진정한 예국이에요. eso es lo que tú tienes que hacer por tu nación. 진짜 기주한 일을 하신 분들입니다. La independencia fue algo grandioso. 오기 전에 눈에 안 보이는 영적 존재 사단과 악한 귀신의 세력에서 빠져나와야 돼요. Salir del cautiverio de Japón fue algo grandioso, pero más allá que eso, tienen que ser libres de la esclavitud espiritual. Tienen que levantarse los políticos que conocen esto. 역사하시 Es la conciencia sobre la historia. Si lo ves, entonces verás tu llamado. 그래서 아브라함이 이거 모를 때는 계속 보시는 거예요. Abraham no conocía esto, entonces. 이 복음의 원조로 불렀는데 본인이 그거 모를 때는 계속 고통. Desde el principio Dios le llamó como una gran nación, pero como no lo conocía, él al principio sufría. 자기가 누구인가 하나님이 나를 왜 부르셨는가 깨닫는 순간부터 하나님 역사하시죠. Pero en el momento que él entendió dentro de la historia quién soy yo y por qué Dios me ha llamado, para qué Dios me ha llamado, Dios empezó a obrar en su vida. 출애굽기 3장 28절. Es Éxodo 3, del 1 al 18. Moisés. 여기 애굽에서 400년 외상. El pueblo de Israel estaba por 400 años esclavo en Egipto, esclavos del mundo, bajo la autoridad de Faraón, 우상 만드는데 노예하고 있는 이스라엘 민족. trabajando para levantar grandes pirámides que eran idolatría.
No se trataba de salir de Egipto. 출허감해야 되겠어. Tenían que escapar de toda oscuridad en la que Satanás estaba obrando a través de Faraón y Egipto. Eso es lo que Moisés entendió. 애굽이라는 하나님의 시대적 역사 속에 내가 얻어 걸렸구나. Dios me ha llamado para que a través de mí se levante esta historia. Para que se levante este acontecimiento. 이스라엘이 출애굽을 해가지고 가나안 땅에 들어가고 또 없어져. Dios obró grandemente con Moisés para sacarlos de Egipto y llevarlos hasta Canaán, pero otra vez perdieron este enfoque. En ese momento Josué lo entendió. 이 언약의 흐름을 내가 전달해. Tengo que compartir esta corriente del Evangelio, 요소를 통해서 가나안을 정복한 역사를 이루지. donde Dios a través de Josué obró para conquistar Canaán. Y otra vez, una vez llegados en Canaán, perdieron el Evangelio. 사무엘상 7장 5절에 보니까 사무엘이라는 인물이 대단한 Y podemos ver en 1 Samuel 7:5 cómo Samuel pudo entender esto. 모든 우상을 버리고 미스바로 Reunir a todo Israel en Mizpa, y yo oraré por vosotros a Jehová. 이스라엘 Que tiren, 다윗을 세우는 역사. que tiren todo idolatría. Y Dios los respondió levantando a David como rey. Cada vez que entendieron su llamado bajo la historia, 그 하나님은 지금도 살아. Dios obró con ellos. Ese Dios está vivo hoy y os está llamando a cada uno de vosotros. 외할아버지를 하나님이 90년간 지금까지 생명을 보존케 하신 이유가 있다. Al abuelo del asistente pastor Lee durante 90 años, porque Dios le ha permitido vivir todo esto. 모르고 살아. Hasta ahora ha vivido sin conocer a Dios. Ha vivido sin conocer a Dios, porque nadie se lo ha explicado. 이렇게 사는 게 맞는 줄 알고 이렇게 살아왔죠. Y ha vivido como Él ha podido, 조상을 섬기는 줄 알고 제사하고 haciendo idolatría, 효도인 줄 알고 pensando que eso es lo correcto. Ha vivido de esa forma, 지역의 영향력 무속인을 끼고 무속인 중심으로 지역이 돌아가는 거죠. centrado en el chamán que era el que gobernaba el pueblo. 사람들이 전부 다 자축인묘, 진사오미, 신유술에 남에서부터 12띠, 짐승띠 운명 속에 담겨. Acorde a su destino, dependiendo del año en que ha nacido, viendo su horóscopo. 미래가 Y acorde su horóscopo, su suerte. 두려움과 불안이 막 찾아오니까 Y acorde a lo que dice esto, vienen miedos y temores. Y determinan si va a ser un año bueno o malo. Y para cambiar esto, hacen sus rituales. Para ahuyentar malos espíritus, para traer la suerte. Esa es la corriente espiritual que ha dejado a Corea, 복음이 들어요. donde a través de los misioneros que trajeron el Evangelio, ha cambiado esa corriente. 그리고 복음이 다른 거와 함께 같이 섞여가지고 가고 있는 거죠. Pero donde nuevamente el Evangelio se está mezclando con cosas culturales que está haciendo que se pierda el color del Evangelio. 이런 가운데 초대교회가 En medio de mucho confusión, Dios levantó a la iglesia primitiva. Hechos 1:14. Yo he encontrado esto. 흘러오는 이 복음이 끊어질 때마다 하나님이 일으키신 이 복음 운동의 흐름을 내가 잡았다. En este horario de la historia, donde el Evangelio y la corriente del Evangelio se está perdiendo, yo he encontrado y me he aferrado a esta corriente nuevamente. Dios me ha dado esa gracia para entenderlo. Entonces he entendido quién soy yo, qué es lo que tengo que hacer en esta época. Yo he visto cómo Dios me ha dado la gracia y por fe yo he podido encontrar ese llamado. Al ver la historia, al ver lo que ocurría en cada época, yo he podido encontrar qué es lo que tengo que hacer ahora. Entonces tengo una misión. 한 사람으로 시작해가지고 전 세계로 가는 겁니다. Por eso, obviamente, empezó en una persona, pero va hacia todo el mundo. 더 중요한 건 뭐냐? 될 수밖에
Por eso aférrate a aquello que hace que funcione sí o sí. ¿Qué es eso? Es tu conciencia. Tienes que ser consciente de lo que ha ocurrido en la historia. Entonces, tu llamado y tu misión. Tienes que vivir con esto, pero las personas no son conscientes de esto. Tú tienes que ser consciente de todo esto. Todo el mundo respira. Pero la persona que es consciente de cómo está respirando tiene mejor salud. Todo el mundo respira en el mundo, pero no son conscientes de cómo están respirando. No hay personas que son conscientes de cómo están respirando. Dios está vivo. Sí, yo creo que hay algo. Todos dicen que creen en Dios, pero no son conscientes de Dios. No ven ni son conscientes de que en todos sus encuentros, en todo lo que les va ocurriendo en la vida, está Dios y hay un plan de Dios. Entonces, ¿cómo van a ver la voluntad de Dios? No pueden ni orar, es por esto. Porque no son conscientes, ni pueden ver el plan de Dios, ni la obra de Dios en sus vidas. Es por esto, no son conscientes. Es la conciencia sobre la misión. No es a qué edificio, qué iglesia voy a ir o construir un templo, sino levantar a una persona como un templo, empezando con su sanidad espiritual, empezando con levantándole como templo espiritual. Eso es la iglesia. Esto es la iglesia donde tú estás, el edificio. No es que Dios está en un lugar o en otro, sino que obra en ti. Entonces es la iglesia que se reúne. Hoy es la iglesia reunida aquí, donde el domingo nos reunimos en este lugar a dar culto. Es una iglesia visible. La iglesia personal es invisible. Pero hay una iglesia visible que es la que cuando nos reunimos en unidad. Cristo es la cabeza, nosotros el cuerpo y somos uno en Él. Somos parte de su cuerpo. La unidad de la iglesia. Es la iglesia que se ve. Tienes que entender esto. Y después, la iglesia esparcida. La iglesia esparcida. Después del culto del domingo, todos volvéis a vuestro campo. ¿Qué es esto? Es la iglesia esparcida. Es la iglesia esparcida que va al campo después de estar reunida. Este es el edificio donde tiene el letrero que es la iglesia de a todas las naciones. Pero en el campo están esparcidos todos los creyentes como la iglesia. Es la iglesia esparcida. La iglesia que empieza personalmente en ti cuando te reúnes con los demás. Luego, al esparcirte, te regresas con la misión como la iglesia expandida, esparcida. Tenemos el sistema donde nos reunimos. Yo he ido a un lugar de comida donde la gente espera 1 hora para entrar a comer. Si está rico, las personas son capaces de esperar.
Si pones a una persona famosa en el restaurante, pueden venir a ver a la persona famosa, pero si la comida no está rica, no van a venir más de 2 veces a ver al famoso. Pero si la comida está rica, irán, aunque les cuesta desplazarse, van. Aunque el camarero no sea tan amable como uno desearía, si está rico, van. Esta bendición de la iglesia lo ha perdido hoy día la iglesia. Hay muchos edificios de iglesia, pero no hay iglesia en el campo. Y en el campo las personas están buscando la respuesta en el tarot o en los adivinos. Si te dicen puedo leerte la mano, les entregan la mano para que se la lean rápidamente. ¿Por qué? Porque tienen miedo, tienen preocupación. Fui al centro de la ciudad y ahí vi como en una mesa pequeña están leyendo el futuro a las personas, según ellos. Y tenía un libro al lado. Incluso al lado en la mesa, él también tenía una Biblia, el adivino, diciendo que pues tengas fe o no, puedo ayudarte. Esto es la iglesia que está en el campo. La iglesia de a todas las naciones es una iglesia que ha de estar en el campo. Empezando en Tegu, toda la nación y después todo el mundo. Mi iglesia es una iglesia que no tiene techo. Yo la describo así. Por eso yo empecé la iglesia con una persona, pero yo sabía que esto no era todo. Y sabía que el mensaje ha de expandirse a todo el mundo. Yo no puse mi corazón en mi situación de ese momento. Y tampoco en las situaciones físicas. Las personas están muriendo. Y Dios quiere salvarlos. Si yo tengo esta respuesta, Dios me abrirá las puertas. Esto es mi misión. Entonces Dios abre la puerta para la iglesia del mundo. Dios abre las puertas hacia el mundo. Por eso Dios continuamente nos está dando encuentros para ir hasta Japón, Filipinas, Estados Unidos y Latinoamérica. Pero la conclusión es que todos vamos delante de Dios un día. Y también el Señor volverá. Es la iglesia celestial. Es la conciencia sobre mi misión. ¿Quién soy yo y qué es lo que voy a hacer? Entonces, que todas las personas al menos una vez puedan escuchar el Evangelio. Y al menos una vez que puedan ser comisionados. ¿Hasta qué punto? Hasta que yo me vaya. Hasta que venga el Señor. Yo voy a confirmar todo esto. Este es mi llamado. Si es necesario, Dios permite hasta la enfermedad. Porque si yo tengo que hacer esto, pero no me entero. Si yo he sido creado y he sido llamado, este es mi llamado y mi misión, pero yo no me entero. Dios permite hasta la enfermedad para darme cuenta. Me despierto y no sé ni dónde estoy ni qué tengo que hacer. No soy consciente de esto. Vas a Filipinas, a Japón, ahora estás en Corea, abre los ojos, yo no sé ni dónde estoy.
Yo no tengo tiempo ni para ponerme enfermo, porque tengo una misión. Si no tengo misión, pues no hay razón por la que vivir en esta tierra, me puedo ir al cielo. Pero porque tengo la misión, Dios se responsabiliza de mí, me ayuda en todo para cumplir la misión. La persona que es consciente de la historia, su llamado y su misión, de verdad, no envejece. No es que su cara no les hagan arrugas, sino que puedes conectar hasta con la gente joven. Conclusión. Jesús, yendo a las ciudades, él predicaba el Evangelio. Y también sanaba a enfermos. Por eso nosotros, en nuestra iglesia, tenemos que hacer la obra de sanar al débil, de sanar al enfermo. Tenemos que tener esta misión para salvar y sanar a las personas de la región y la nación. Y Jesús también enseñó a la siguiente generación. Por eso nosotros hacemos ministerio de la sanidad y también ministerio del colegio para la siguiente generación. Y él predicaba el Evangelio. Es el evangelismo y las misiones. Por eso, en abril, los misioneros de todo el mundo vendrán aquí a Corea y en nuestra iglesia tendremos la primera conferencia de las misiones a nivel iglesia. ¿Cuál es tu prioridad? ¿Cuál es lo que tiene más valor en ti? ¿Por qué eres profesor o profesora? ¿Por qué eres empresario? ¿Por qué te quieres casar? ¿Para qué? ¿Qué es aquello que tiene más valor en ti? ¿Qué es lo que tú piensas que tiene más valor? Entonces, ¿cuál es tu prioridad? ¿Cuál es tu pasión hoy día? ¿Cuál es tu motivación? Esto lo puedes poner todo en tu ofrenda. Tu ofrenda es tu corazón. Aquello donde pones lo que hay en el centro de tu corazón, tus prioridades y tu motivación, lo reúnes y lo puedes dar, eso es la ofrenda. Yo no estoy diciendo esto para alardear de nada, pero cuando empezamos a construir la iglesia, yo delante de Dios orando, ¿cuánto puedo dar? Empecé a reunir el dinero para dar ofrenda y he dado como los $400,000. Y ayer pude reunir $100,000 más durante un tiempo y se lo he dado a la anciana encargada de las finanzas. Y le he dicho, úsalo para la iglesia en lo necesario. Y me ha llamado hace 25 minutos. Me llamó 25 minutos después y me dijo, pastor, faltan $600.
Es que yo le he dado 100.000, pero me dice, faltan 600. Ah, bueno, 600. Bueno, espera un poco y te doy 600 más para redondear el número. Y me llamó. Y me dijo, me volvió a llamar y me dijo, no eran 600, son 700. Es que es muy concreta, muy detallada su forma de hacer las cosas. Y Dios ha bendecido a la iglesia para que a través de una persona no tenga dificultades económicas la iglesia. Y no estoy hablando simplemente de que deis la ofrenda. Es mi corazón. Y yo sé dónde poner mi inversión, porque veo lo que tiene más valor para mí. ¿Qué es lo que tiene más valor para ti? ¿Cuál es tu motivación? Yo no soy un pastor que recibe un salario, un asalariado para vivir mi vida. Yo he dado ofrenda de todo mi salario hasta ahora. Yo no soy una persona que hago ministerio pastoral para vivir en este mundo. El Señor es mi dueño. Y Dios es mi rey. Y yo soy el hombre que vive con el Rey de Reyes. Dios, el creador de todo, es mi Padre y vivo junto con Él. Está en mí. Saludar a la persona al lado. Enhorabuena. Enhorabuena por vivir con el Rey de Reyes. Vamos a orar. Dios Padre, te damos gracias. Gracias porque nos has llamado para vivir contigo. Que pueda disfrutar de la bendición de estar junto contigo. Que sea el tiempo de cambiar mi estado espiritual. Que sea el tiempo de cambiar y realmente creer que tú estás con nosotros. A través de todas situaciones que podamos ver que tú estás con nosotros y ver tu plan. Que podamos levantarnos como las personas que pueden ayudar a otros. En el nombre de Jesucristo oramos. Amén.